Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. La paciencia de Dios en el tiempo es el título. La paciencia de Dios en el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. La paciencia de Dios en el tiempo. Habíamos dicho anteriormente que habían burladores y que esos burladores, dice Dios, que iban a recibir consecuencias de sus propios actos, y les argumenta diciéndoles que vean la creación y como Dios crea las cosas también puede destruirlas. De esa misma forma entonces les dice que así vendrá el juicio a todos aquellos que se burlan de la verdad del Señor. Ahora habla acerca, pues, en ese momento, de cómo la gente inicua será quitada. Pero también nos muestra el versículo 8 y el versículo 9, de la paciencia de Dios, de su clemencia para cuando llegue el fin. Pero finalmente Dios dirá o pronunciará su veredicto divino sobre los burladores. Llegará el momento, queridos hermanos, de la destrucción y recibirán el castigo. El día del Señor llegará como llegó el día del diluvio. Así como llegó en los tiempos de Noé, así mismo llegará el día de la manifestación de Dios. Ahora vemos cómo el apóstol empieza una argumentación en relación al tiempo y la razón. El tiempo, ¿por qué el tiempo? Porque la preocupación de los falsos profetas es decir, pasa y pasa el tiempo y ¿qué? Y no ocurre nada. Entonces el apóstol Pedro dice, listo, vamos a trabajar con el tiempo. Y la motivación ¿por qué? Porque pueden decir los falsos profetas, Dios no se preocupa, Dios está aislado de esta situación, porque pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces, si no pasa nada y existe Dios, ¿cuál debe ser la razón? Que Dios no está preocupado. Entonces, el apóstol Pedro trabaja estas dos situaciones, la motivación y el tiempo. Bien, vamos al versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Miren cómo empieza. Después de decir, como lo vimos en los sermones anteriores, decir el poder de Dios y el juicio de Dios sobre todos aquellos burladores, después de decir las consecuencias que vendrán, después de argumentar el poderío de Dios en toda su circunstancia, vuelve hacia su iglesia. Después de levantarlos y decirles tengan confianza, se vendrán burladores, pero pagarán por lo que han hecho, porque Dios es poderoso, pueden confiar en ese poder de Dios. Si ven la creación, Dios hizo todo lo que existe, y así como Dios destruye, como Dios crea, también Dios va a destruir, y estos que han venido en contra de Dios y en contra de su iglesia, van a ser destruidos. Y baja el tono, y dice, mas, oh amados, baja el tono de nuevo, a ir a sus corazones. ¿A los corazones de quién? A los corazones de la iglesia. Aquí hay un hombre profundamente preocupado por su congregación. Hay un hombre profundamente preocupado en sus sentimientos para aquellos que están siendo víctimas de los falsos y del engaño. Oh amados, queridos hermanos, escuchen, queridos lectores, quiero que entiendan y que miren estas enseñanzas, lo que les voy a decir. Pero estos lectores no son cualquier persona, son lectores a quien Pedro ama y se preocupa como un pastor por sus ovejas. Por eso utiliza esta expresión, amados, expresión que constantemente es utilizada. Queridos, amados. ¿Por qué hace un énfasis? Hace una discusión total del poder de Dios y regresa a su iglesia, porque Él les dice amados. A veces cuando se está en la predicación y se les dice hermanos, o cuando ustedes están con sus hijos y después de darle muchos consejos, ustedes llegan y se ponen la mano y dicen hijo,
¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque de alguna manera queremos ganar su atención, pero no ganarla de cualquier manera. Es decir, no les decimos, escuche, cuando yo grito a una persona para llamar su atención de una forma fuerte, entonces ¿gano su atención? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo la ganamos? Con conflicto. Es decir, si yo le digo escuche, entonces la otra persona, sí, bueno, yo voy a escuchar, pero ¿con qué actitud? Con una actitud de desafío. Listo, lo voy a escuchar porque usted me está diciendo, pero usted me está gritando, entonces yo estoy recibiendo esa actitud como de conflicto. Aquí Él quiere llamar nuestra atención, pero de una manera diferente. Es decir, amados. Cuando usted le dicen, querida, hijo, amado, te pone atención rápido, pero ¿en qué actitud? A ver, ¿qué más decir? O sea, me está tratando de llamar mi atención diciéndome algo profundamente, con una buena iniciación. Amado, amados, es decir, nos va a decir algo que lo que nos va a hablar nos sale de un corazón que experimenta un profundo sentimiento hacia nosotros. Entonces, escuchamos. Dinos, por favor, dinos, amados. Sí, muy bien, Pedro. Ahora sí, estamos aquí escuchando. Dinos. Buena forma de llamar la atención, ¿verdad? Y es una actitud profundamente sincera. Mas, oh amados, y utiliza otra palabra que ya utilizó anteriormente, ignoréis. No ignoréis esto. Queridos, amados hermanos, no se les olvide, no ignoren esto. Miren el destino de los burladores, como ya nos había explicado. Entonces, como ya vieron el destino, entonces los lectores están deseosos de saber qué sucederá con ellos en el día del juicio. Pero Pedro ha descrito ese día como un día de destrucción para los impíos. ¿Recuerdan que vendrá el fuego sobre la tierra? Pero ¿qué pasará con los creyentes cuando llegará ese día? Aunque los lectores tienen ansias de preguntarse más en aquel día, ¿cuándo será? ¿Cómo será? Pedro traspasa la situación y habla acerca del tiempo. Del tiempo. En una sola oración, Pedro revela la relatividad del tiempo en un sentido. Dios considera el tiempo desde una perspectiva diferente que la del hombre. Tenemos que entrar aquí a un aspecto teológico para poder seguir con la instrucción de la interpretación del texto. Tenemos que pasar a un aspecto teológico en relación de la teología sistemática. El hecho del tiempo. Hay una perspectiva diferente, hay tres posiciones diferentes en relación al tiempo. Una es Dios en el tiempo, dos es Dios atemporal y tres es Dios supratemporal. Vamos a ver la primera y qué significa Dios en el tiempo. Significa que está Dios y el tiempo en una misma relación existencial. Es decir, los días pasan, el tiempo pasa y Dios actúa en relación al tiempo. Por eso muchas personas piensan que Dios va cambiando las circunstancias de acuerdo a los eventos que van pasando. Dios está en el tiempo y de alguna manera Dios está envejeciendo en el tiempo. Esa es la idea. Como Dios envejece en el tiempo, entonces, como las escrituras señalan al anciano de días, entonces muchos dicen, si ven, aquí está Dios envejeciendo, es decir, Dios está en el tiempo. Dios y el tiempo van en la misma sintonía, en la misma circunstancia. Cuando se refieren a años, cuando se refieren a fechas, a años o circunstancias temporales, son las mismas que los hombres porque Dios está en el tiempo. Esa es una doctrina, ¿no? La otra, más cercana a la verdad o una interpretación, la otra es Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está fuera del tiempo. Es decir, Dios crea el mundo y crea también el tiempo. El tiempo es creación de Dios. El tiempo surge, el tiempo anda, pero Dios está fuera del tiempo. Es decir, Dios no es afectado en el tiempo.
El tiempo sí afecta a los seres humanos, el tiempo sí afecta a la creación. ¿Por qué? Porque Dios crea y Dios crea también el tiempo, como lo vemos en Génesis, cuando pasan los días de la creación. Entonces Dios está creando y está creando también el tiempo. Entonces el tiempo afecta a la creación, pero no afecta al creador. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal, es decir, fuera del tiempo. Esa es más bíblica, pero hay otra mucho mejor. Y es que Dios es supratemporal. ¿Qué significa esto? Que Dios está fuera del tiempo y en el tiempo. Un ejemplo. Vamos a suponer, creo que alguna vez lo vi hace mucho tiempo cuando vimos Doctrina de Dios tal vez. Vamos a suponer que hay un hombre en un castillo. Está un hombre en un castillo y una procesión que va pasando. Entonces, un hombre en el castillo, un hombre en la procesión. El hombre en el castillo ve dónde comienza la procesión y también ve que dónde termina. Es decir, está por fuera del tiempo en ese sentido. Está viendo dónde comienza, está viendo dónde termina. Ese sería el concepto atemporal. El concepto temporal sería en el tiempo. Es decir, el hombre que está en la procesión. Si alguien ha marchado en una procesión o caminando en largas filas, ¿qué ve uno al frente? Gente, ¿cierto? Y va caminando y ve gente. Y se para uno encima de algo y ve un poquito más lejos, pero sigue viendo gente. Es decir, la circunstancia alrededor es muy limitada, como cuando vivimos en el tiempo. ¿Podemos ver el futuro? No, planeamos el futuro. Hoy tenemos una asamblea, tenemos una reunión, la planeamos, pero ¿podemos estar seguros de que eso va a ocurrir? No, hay una planeación, pero nosotros verídicamente no sabemos más el tiempo porque nosotros somos temporales en el tiempo. Es decir, lo que estamos viviendo es lo que vivimos ahora, pero no sabemos si en 5 minutos vamos a morir o va a pasar algo. El tiempo es una limitación para nosotros. No la podemos reconocer ni la podemos controlar. Ahora, el hombre que está abajo en la procesión está caminando en el tiempo. El hombre que está en el castillo está fuera del tiempo, porque ve el principio y ve el final. Cuando decimos el concepto de supratemporal, quiere decir que Dios está en el tiempo y también que fuera del tiempo. Juntas, Dios marcha con nosotros. Podemos orar al Señor, decir: Señor, ten misericordia en la aflicción que estoy viviendo en este momento. Y en este tiempo, en esta circunstancia, Dios escucha nuestras oraciones y, digámoslo de alguna manera, nos ayuda en nuestro dolor. Pero también está fuera del tiempo. ¿En qué sentido? En que ese dolor fue planificado para su gloria. Esa es la explicación. Está en el tiempo y fuera del tiempo. No es un Dios fuera de nosotros, totalmente alejado, que simplemente hace un plan y se aleja y dice: esto va a suceder, sino que además de hacer un plan, entonces está metido en nosotros, en las circunstancias que tenemos, y también entonces nos ayuda, nos bendice, nos fortalece, nos anima. Por eso oramos. Está con nosotros en el tiempo, pero también tiene control del tiempo. Esa es la idea. Bien, hermanos. Entonces, introducir este concepto, pero les dice a los receptores de esta carta que no deben ignorar esto. Ahí sí. Estamos hablando de un Dios que está en el tiempo y fuera del tiempo. Entonces, no deben ignorar esto. Es el mismo ignorar del versículo 8. Del versículo 8 es el mismo ignorar del versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran, dice, voluntariamente. Entonces, Pedro en el versículo 5 utiliza la misma palabra ignorar que en el versículo 8. Pero en el versículo 5 está describiendo a los burladores. ¿Qué ignoran los burladores? Los hechos pertinentes acerca de la creación. Entonces les dice a los burladores: hablando de los burladores, estos ignoran los hechos de la creación. Y en el versículo 8, con la misma palabra, exhorta a los creyentes a que no ignoren. ¿Qué no deben ignorar? No ignoren lo que es la realidad de Dios. ¿En qué? En el tiempo. En contraste con los burladores.
Los burladores también se reían del tiempo, se burlaban del tiempo y de que Dios no había actuado en el tiempo. Entonces Dios les dice a los creyentes, no deben ser como los burladores. Los burladores se ríen del tiempo, se burlan del tiempo porque no ha ocurrido nada. Pero miren, no ignoren, y empieza a argumentar lo que no deben ignorar. Entonces, Pedro lo resume en una oración. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. No ignoréis esto, que para con el Señor, muy conocido este versículo, ¿verdad? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro hace eco en una oración de Moisés. Vamos a ver la oración de Moisés. Salmo 94. Salmo 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Entonces, lo que está tratando de Pedro es hacerles ver la relatividad del tiempo desde los ojos de los hombres. Y toma al salmista para decir, miren, tengan cuidado, porque ustedes están especulando con cosas santas. Y el tiempo en Dios no es la misma visión que tenemos los hombres en relación al tiempo. Nuestro tiempo, ¿cómo es? Pasajero. ¿Qué dice Moisés? Porque 1000 años delante de sus ojos son como que el día de ayer que pasó. Para nosotros 1000 años, ¿qué son? Pues muchísimo tiempo. ¿Cuál es el promedio, según las escrituras, de la vida de los hombres? 70 a 80 años en los más robustos. Entonces, para nosotros 70 a 80 años es vida, ¿verdad? Para las escrituras dice que 1000 años, ¿cómo son? Como el día de ayer. Ayer se acabó, ¿verdad? Ya hoy es otro día y pasó rapidísimo. Es evidente que Pedro se abstiene de hacer especulaciones sobre cuándo llegará el fin. ¿Por qué? Porque los hermanos querían algo más concreto. Listo, muy bien, Pedro, ya nos dijiste que los burladores están diciendo esas cosas, que van a recibir juicio, pero cuéntanos algo más. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ser? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Pedro se enfatiza en la relación del tiempo. Él conoce las palabras de Jesús acerca de este tema. No empieza a especular cosas. Yo recuerdo, de pronto Rodolfo se acuerda, cuando estábamos en el seminario, que fue un señor y eso llevaba mapas y una cantidad de cosas y empezaba y nos tenía ahí concentrados diciéndonos, miren, si ven el dólar, miren, el dólar tiene esto y esto y esto y las estrellas de no sé qué y tienen esta cosa y entonces van a venir los de Oriente y van a venir los de Occidente y cuando se cumpla eso, ahí es. Y todos miremos las noticias, debe ser que ya casi llega la situación. El hombre planificando, si ven los testigos de Jehová en los 70 y en los 80, cuando dijeron cuándo iba a venir el Señor Jesucristo y cuándo iba a acabarse el mundo, y otros falsos profetas que han dicho lo mismo y que la gente va y vende todas sus posesiones. Algunos se han ido a montes, venden todo y se van a un monte y esperan ahí a ver quién viene, si viene el Señor, o algunos dicen que son extraterrestres, pero alguien va a venir. Hace poco, ¿no? A los de Creciendo en Gracia, ¿no? Eso fue el año pasado, ¿verdad? Los de Creciendo en Gracia. Se les cumplió la fecha que ellos habían determinado. Ellos no dijeron que se iba a acabar el mundo, sino que ¿cómo se llama? Jesús Miranda es. Luis Miranda dijo que iba que no es que se fuera a destruir el mundo, sino que él iba a tomar el gobierno, ¿no? Que como es hijo de Dios, entonces iba a llegar a su posición como hijo de Dios y que los que eran de este grupo o de esta secta iban a ser los que iban a gobernar. Esa era la idea, ¿no? Entonces, por las redes sociales los entrevistaban y decían, sí, pero nosotros vamos a ser buena gente con ustedes, no se preocupen, vamos a estar bien, no se afanen, vamos a hacer una forma de control, pero vamos a regular las cosas y todo a nuestro Señor o a nuestro Padre, como lo llaman ellos,
pero ustedes tranquilos porque vamos a ser buena gente y todo esto. Pasó el tiempo y ¿qué? Como que dicen que se murió, ¿no? Pero no pasó nada finalmente, ¿no? Es decir, no son falsos profetas. Mateo 24:36. 24:36. Aquí lo dice en su condición humana, en carne. Sobre ese día y esa hora nadie sabe. Mateo 24:36. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Entonces, él sabe que Dios, Pedro, considera el tiempo desde la perspectiva de la eternidad, que el hombre está condicionado al tiempo cósmico. Es decir, nosotros estamos condicionados al tiempo y no podemos comprender la eternidad. Les hago una pregunta, no me la respondan, en su mente, ¿no? ¿Qué es la eternidad? Nos quedamos pensando, ¿qué es la eternidad? La eternidad la vemos como que hay un comienzo y que no hay un final, o algo que simplemente ha existido. Eso es lo que pensamos, pero lo que nosotros lo pensamos en el tiempo, es decir, en el tiempo que nosotros medimos, es decir, por minutos y por segundos. De alguna manera, o dicho de otra manera, nosotros no sabemos la eternidad. Percibimos en relación al tiempo lo que es la eternidad. Espero no ser muy confuso en estas cuestiones teológicas. Es decir, nosotros no percibimos o no sabemos qué es la eternidad por el hecho de que nosotros no estamos en la eternidad claramente, sino estamos condicionados a un mundo que es un mundo en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo? El tiempo se mide por minutos, por segundos, minutos y horas. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos. Pero la eternidad más allá no la podemos percibir si tenemos una idea solamente de eso. Otra palabra, por ejemplo, perfección. ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Verdad? Pero ¿sabemos qué significa la palabra perfección? Pues sí, algo que es perfecto. Pero ¿conoce usted algo perfecto o alguien perfecto? No, pero usted se imagina lo que puede ser la perfección. Exacto, lo mismo es en el tiempo. Nosotros podemos imaginar de alguna manera lo que es la eternidad, pero no tenemos la magnitud del conocimiento de lo que es el tiempo en la eternidad. ¿Por qué no lo tenemos? Porque nosotros vivimos en el tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que Dios crea las cosas, es decir, donde pasamos por segundos, minutos y horas. Eso es lo que trata de hacer el apóstol Pedro, para aclarar a las preguntas de por qué no ha pasado nada. Nada pasa, ya llevamos mucho tiempo. Pues sí, porque su concepto de tiempo es un concepto que totalmente limitado a su estadía en el tiempo. Nosotros no comprendemos la eternidad. Tenemos una idea, pero no la comprendemos. Pedro no tiene interés en explicar la diferencia entre el tiempo y la eternidad como lo podría hacer Moisés en el Salmo 90. Pero le interesa más bien describir el tiempo en relación con el último día, porque eso es lo que está hablando. Seguimos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La expresión 1000 años aparece en el Nuevo Testamento solamente en este lugar, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 2, versículo 7, 2 al 7. Ahora, el versículo 8, como ya hemos estudiado 2 de Pedro, y hemos tratado de hacerlo de una forma profunda y un análisis contextual en relación a la situación que se está viviendo y a lo que Pedro está diciendo, podemos ver que el versículo 8 no está aportando información alguna sobre algún milenio, ¿verdad? Sí es claro, porque ya lo hemos venido estudiando, no está aportando información sobre un milenio. Sin embargo, en algún momento, en los primeros siglos, hubo una confusión. Algunos creyentes o escritores empezaban a interpretar este versículo diciendo, si para el Señor un día son como 1000 años, para el Señor un día es como 1000 años, entonces muchos pensaron, el mundo se va a acabar en el 6000. Como la creación, ¿verdad?
Primer día, segundo día, tercer día, sexto día, ¿verdad? El séptimo día es de descanso. Entonces algunos escritores pensaron, si un día es como 1000 años, entonces estamos de alguna manera 1000 años, 2000 años, 3000 años, en el 6000 año todo se acaba. Pues ese fue su análisis, pensando en el versículo 8. Entonces, se va a terminar en ese periodo de 1000 años. Como tomaban la palabra, para el Señor un día es como 1000 años, entonces ellos, en los primeros siglos, pensando como les acabo de decir, desarrollaron toda una doctrina que se llama la doctrina del milenio. Como el autor desconocido de la epístola de Bernabé, que hace ese énfasis. Irineo también hace esa idea, pero estos antiguos escritores emiten una cosa. ¿Qué emitían? Miren el texto. La segunda parte. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y qué. Entonces, esta segunda parte que está haciendo, cancelando la primera. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay una expectativa de hacer una doctrina de 1000 años, de decir 1000 años y entonces en el 6000 se va a acabar todo, entonces el Señor dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, a Pedro no le interesan estas teorías. Él lo que le interesa es enfrentar las mofas de los burladores que tenían dudas acerca de la promesa del regreso de Cristo. Recordemos el versículo 4, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4. ¿Dónde está la promesa?, decían. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y entonces pasa el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Eso es lo que quiere decir. Está diciendo, miren, queridos hermanos, miren, tengan confianza que ellos, los que se burlan, están sin entender el tiempo, pero el tiempo es relativo en el poder de Dios. Es decir, Dios es supratemporal y nosotros no comprendemos, no sabemos, no percibimos a Dios y su actuar en el tiempo. Esa argumentación de que Dios va a llegar o que no va a llegar, esa cosa de estar sacando mapas y estar analizando y diciendo cuál será el momento, ese tipo de cosas no podemos, no sabemos, no comprendemos, porque nosotros tenemos una mente finita y esa mente finita que tenemos nosotros no puede comprender la autoridad, la eternidad y el poder de Dios. Por eso dice Pedro, queridos hermanos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, los dejó en las mismas. Tranquilos, no afanen. Ustedes no pueden comprender los tiempos de Dios. Eso solo le compete ¿a quién? A Dios. No, pero es que ya de nada que llegas, ¿qué va a pasar? Tranquilos, eso no está en ustedes. No, pero es que vamos a mirar el mapa y venga, miramos las fechas y cuando ya va a llegar el momento, tranquilos, eso no está en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden comprender el tiempo. ¿Es así o no es así? Si no lo comprendemos para cosas básicas de nuestra vida, usted planea su semana y termina la semana, oiga, yo no hice todo lo que tenía que hacer. La finitud de nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos con la hermana Leonor antes, ahora, cuando ya pasó la vida y ya, ¿qué pasó? Oiga, pero yo tenía 20 años y ya tengo 40, ¿qué momento, no? ¿Podemos siquiera controlar eso? Por más que nos apliquemos cremas, por más que hagamos deporte, por más que hagamos cirugías estéticas, ¿podemos controlar el tiempo para que el tiempo no nos afecte? El tiempo nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo. Y la consecuencia de la caída, pues el tiempo hace que podamos envejecer. Entonces, lo que está diciéndole Pedro, argumentando contra estos burladores, es que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en el Señor Dios es Dios del tiempo. Dios fuera del tiempo, Dios en el tiempo, tiene el control de todo. Así que, queridos hermanos, les dice, no se preocupen por el tiempo, porque Dios cumplió su promesa cuando Él dijo que iba a cumplirlas. Él dijo que las iba a cumplir, las cumplió. ¿Pero en qué tiempo? En el de Él, no en el suyo, no es su tiempo. Aplicación práctica para este versículo 8.
Los tiempos de Dios nos dan confianza de que debemos vivir sometidos a un Dios soberano y que nuestra mente está limitada. No podemos entonces lanzar juicios en contra de Dios y de sus tiempos, porque no tenemos ni calculamos ni sabemos el cómo. 1, 2. Queridos hermanos, si el tiempo es de Dios y Dios actúa en el tiempo, podemos confiar entonces que sus promesas son seguras, son verídicas, son verdad, pero de la forma en que Dios lo hace. ¿Podemos descansar en nuestra vida práctica con eso? Miren, ven las noticias. Mire, hay una enfermedad en África, ¿cómo es? El ébola. Hay una enfermedad en África y entonces va a destruir a todo el mundo ya. Un momento, entonces pasan los de las noticias, miren, ahora sí la cosa va a ser, y entonces se está extendiendo, ya llegó allí, ya llegó allá, hay un enfermo por allá no sé dónde, Entonces, oh amados, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ellos no saben. Hay gente preocupada, afanada, estresada. No es que ya va a llegar, miren, ya viene por Chía. Cuando el H1N1, ¿no? Que hay alguien que se enfermó en Chía, ya todo el mundo está acá, compraron un poco de medicina y toda esa medicina se perdió y gastamos un poco de plata como nación en eso. Pero todos estamos aterrados porque ya todos nos íbamos a morir y todo. Porque se acerca el fin, se acerca el fin. ¿El tiempo es de quién? De Dios. De Dios. Los cristianos podemos estar tranquilos. Yo trato a veces de no escuchar tantas noticias porque las noticias siempre nos están parcializando y nos están como motivando a ciertas preocupaciones, ¿no? Mire que es que en Transmilenio pasa esto, no, mire que ya casi ya hay una enfermedad de no sé dónde que se unió esto, ahora sí los árabes se unieron, ahora como los árabes se van a unir, entonces ahí sí el movimiento musulmán se va a extender y entonces se va a venir la persecución y nos vamos a morir todos y el mundo se va a acabar y En menos de nada acaba en el mundo, ¿no? En menos de nada. Y pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que para con el Señor, dice, no ignoren, hermanos, no olviden esto, que los tiempos de Dios son los tiempos del Señor. ¿Cuál es nuestra preocupación como iglesia entonces? Viene el juicio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que ese será el próximo versículo. Predicar. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. La motivación. ¿Cuál es la motivación de que no ha venido el Señor? ¿Descuido de Dios? Miren el versículo 9. La paciencia de Dios. ¿Para con quiénes? Para con los pecadores. El Señor no está esperando a que el oriente y el occidente y se cumpla y se restaure el templo y entonces venga. No está esperando eso. El Señor está siendo paciente con quiénes, con los suyos. ¿Para el cumplimiento de qué? De su promesa. De su promesa. Es el tiempo de Dios y no el nuestro. Bien, hermanos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad en esta primera parte del sermón, Señor, donde reconocemos que tú eres amoroso para con tus hijos y nos recuerdas o nos ayudas a que no ignoremos una gran verdad, que tú eres un Dios en el tiempo y fuera del tiempo, eres supratemporal, es decir, entiendes nuestras debilidades, venimos a ti en oración, nos ayudas en nuestras tristezas, pero también tienes el control de la historia. Gracias, Señor. Y sabemos que vendrá el juicio contra los inicuos, que vas a venir por segunda vez, Señor, y restaurarás, Señor, y harás nuevas cosas, pero no será cuando yo lo diga. No será cuando yo lo piense, sino eres tú el Señor del tiempo. Ayúdanos a descansar en eso, Dios. Gracias, Padre, por tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén.